La paz reina en la mayor parte de Europa, pero Francia es escenario de inquietantes preparativos militares. Se alistan hombres por millares. El cuerpo del ejército se está reconstruyendo. Sin embargo, el emperador Napoleón I afirma categóricamente que no quiere una nueva guerra. En 1811 Napoleón domina Europa, desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para enfrentarse a los ingleses cuenta con el apoyo de Rusia. Después de su victoria sobre el zar Alejandro I en la batalla de Friedland en 1807 y el Tratado de Tilsit, Francia y Rusia se convierten oficialmente en aliados. Pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista y, vulnerando sus acuerdos, autoriza el acceso a sus puertos a los barcos mercantes ingleses. Para Napoleón, así, Rusia está actuando como enemigo de Francia. Hermann de Caulaincourt fue embajador de Francia en San Petersburgo durante 4 años. Por tanto, conoce perfectamente Rusia. Me han informado de que se os echa mucho de menos en San Petersburgo y que incluso se celebró un banquete en vuestro honor por vuestra marcha. ¿Os habéis vuelto ruso, Caulaincourt? Sabéis perfectamente, señor, que hace 2 años que estoy solicitando mi regreso a París. 2 años sí, durante los que espero hayáis aprovechado para conocer mejor a vuestro amigo Alejandro. Bien, ¿por qué se niega a cerrar sus puertos a los ingleses? No es algo que se pueda considerar una declaración. Hace 4 años, cuando firmamos la paz en Tilsit, me dijo: odio a los ingleses tanto como vos. Y yo le respondí: en tal caso, la paz está hecha. Pero él no ha mantenido su palabra. Fuisteis vos quien invadió Alemania. Vos apoyasteis a los polacos y reunisteis tropas en las fronteras en pleno periodo de paz. Caulaincourt había sido anteriormente su ayudante de campo. Había sabido ganarse su confianza y su benevolencia. Pero a pesar de su admiración por Napoleón, no se deja cegar. Ve claramente su juego y teme por Francia. Nada puede justificar una campaña que os llevaría tan lejos de París. Ya ha habido demasiados muertos en los campos de batalla. Ah, Caulaincourt, no entendéis nada de política. Rusia es inmensa. Su clima es severo. Os dejarán avanzar y consumiros a marchas forzadas. Rehusarán el combate. Esperarán al invierno. ¿Ya no confiáis en mí? Caulaincourt, no os preocupéis. Considerad la guerra de Rusia la guerra del sentido común. La guerra. La palabra se ha pronunciado finalmente. En el transcurso de los meses siguientes, Napoleón seguirá reuniendo a sus ejércitos procedentes de los 4 puntos cardinales de Europa y los conducirá hacia las fronteras del Imperio ruso. Por su parte, el zar Alejandro sabe que la confrontación es inevitable. Durante un tiempo duda entre 2 estrategias: ir al encuentro de los franceses o atraerlos hacia Moscú. Para poder burlar la vigilancia de los espías franceses, el plan debe permanecer secreto para la mayor parte del Estado Mayor y el pueblo ruso. Napoleón continúa ignorando las llamadas a la prudencia. Como constata Caulaincourt, ha retomado la senda irresistible de la fatalidad que le arrastra. Primer día de campaña. 500.000 de hombres. En las columnas se habla francés, pero también italiano, alemán, polaco, portugués, español. El ejército de las 20 naciones. El primer imperio en marcha hacia su destino. Napoleón quiere una campaña relámpago. Cree que una demostración de fuerza será suficiente para hacer entrar en razón al zar. Quiere cumplir su sueño, hacer de todos los pueblos de Europa un solo pueblo. A los soldados se les ha prometido un pronto regreso a su patria, pero más allá del río Niemen, que marca la frontera de Polonia con el Imperio ruso, reina lo desconocido. Lo más relevante que cabe señalar es que la Gran Armée, el Gran Ejército, era el ejército más grande jamás visto en la historia de Europa.
La particularidad de la Gran Armée de Napoleón es que en sus filas hay un número muy elevado de civiles. Algunos oficiales e incluso suboficiales llevaron con ellos a sus mujeres, a veces a sus hijos, a sus amantes, etc., lo que hacía que la caravana del ejército fuera a veces bastante diversa. Algunos están con él desde la campaña de Egipto. Son los viejos veteranos que constituyen la columna vertebral de la Gran Armée. Confían en él, siguen a aquel hombre, que para ellos es una estrella, un genio. Napoleón saborea el inicio de la campaña. Allí está de nuevo, en la tierra de los zares. En una carta a María Luisa, su esposa, muestra su optimismo y cierta desenvoltura. Escribe: querida, he cruzado el río Niemen. No ha acontecido nada digno de mención. Mi salud es buena, pero el calor es excesivo. El verdadero adversario de Napoleón para instaurar la preponderancia francesa en Europa es Inglaterra. Su objetivo es poner a Inglaterra de rodillas y obligarla a firmar la paz. En este contexto, en 1807 firmó una alianza con Rusia. En realidad era una alianza de un fuerte con un débil. Aquella alianza obligaba, por ejemplo, a Rusia a declarar la guerra a Inglaterra y a cortar cualquier tipo de comercio con los ingleses. Pero los rusos nunca pudieron respetar aquella parte del acuerdo, simplemente porque el comercio con Inglaterra era vital para su economía. Y luego había un factor más ideológico, es decir, en definitiva, ir a hacer la guerra a Rusia ayuda a la civilización europea contra la barbarie asiática, en la que Rusia se deleita. Si hiciéramos la pregunta a los rusos, responderían que Napoleón quería conquistar Rusia. Napoleón quiere ganar la guerra rápidamente. Espera derrotar al ejército ruso en menos de 2 meses. Obligar a Alejandro a firmar la paz bajo sus condiciones. Pero no quiere destruir al Imperio ruso. No quiere destronar a Alejandro. Quiere llevar a cabo una guerra limitada. Para Alejandro, el enemigo a batir es Napoleón, no Francia, cuya cultura e historia admira profundamente, hasta el punto de que a él le gusta expresarse en francés tanto como en ruso. Sire, la Gran Armée ha cruzado el río Niemen esta mañana. ¿Sin una declaración de guerra? Es imposible. El nuevo embajador de Francia envió hace unos días una nota anunciando que su misión había terminado. ¿Hace 2 días? ¿Y por qué no se me ha informado? No pensábamos que... Esa era su declaración de guerra. Estamos preparados para librar batallas, Sire. No comparto vuestra opinión, general. No. El corso tiene como objetivo una guerra corta, en la que el desenlace lo determinará una de esas victorias con las que ha alcanzado su gloria. Querrá un nuevo Austerlitz. Nosotros vamos a privarle de ese placer. Rehusando el enfrentamiento es una actitud indigna. Dejémosle perderse y mientras, ganemos tiempo. Alejandro I es un ser complicado. Es, en cierto sentido, un político astuto y tenaz, pero por otro lado es muy sensible y fácil de herir. ¿Quién no tiene complejo de inferioridad militar frente a Napoleón en aquella época? Alejandro intentó comandar 2 ejércitos durante la campaña de 1805, lo que terminó en una catástrofe terrible en la batalla de Austerlitz. De manera que el zar es consciente de que no es un gran militar y por primera vez en la historia de Rusia, en 1812, se comprometerá a no tomar personalmente el mando de su ejército. Alejandro ha aprendido, por tanto, de su derrota en Austerlitz en 1805. Napoleón hábilmente le había hecho creer que solo disponía de 40.000 hombres, cuando en realidad disponía del doble. Atrapados, engañados y humillados, el zar y su aliado austriaco habían dejado 16.000 muertos en el campo de batalla. La primera de una serie de victorias de la Gran Armée, el Gran Ejército, hasta su entrada en Rusia 7 años más tarde. Para presionar a Alejandro, los espías franceses hacen circular manifiestos en los pueblos. Ve a ver. Para sembrar la discordia entre los campesinos rusos. El emperador Napoleón no es vuestro enemigo. Ayudadle a derrocar a los dirigentes
que os oprimen. Os espera la libertad y una vida mejor. 30 millones de campesinos viven en la esclavitud. La menor reacción contra la nobleza es cruelmente reprimida. Sin duda, sueñan con la libertad. Detente. Prometiendo abolir la servidumbre, Napoleón podría ganarse su lealtad, pero a pesar de su sufrimiento están unidos a la tierra rusa. Es su mundo. De los franceses que se aproximan no saben nada. En los inicios de la campaña, ni Napoleón ni Alejandro pueden predecir cómo será el comportamiento de los campesinos ni su fiabilidad. Rusia es una inmensa incertidumbre. Desde hacía 300 años, en el territorio ruso no se había producido ninguna invasión. Por eso el pueblo ruso percibió la intrusión de Napoleón en su territorio como una invasión comparable a la de los tártaros mongoles de antaño, que habían vivido sus abuelos. Panfil Nazarov tiene solo 20 años, pero el zar necesita soldados para combatir contra Napoleón, a quien se presenta como el anticristo. Y Panfil, por ser joven y soltero, es designado oficialmente por la comunidad de la aldea. Los jóvenes campesinos como él se incorporan a filas con el consentimiento de sus propietarios, que contribuyen de esta manera a la defensa de su santa madre Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a marcharme? Dios estará contigo, Panfil. Y yo rezaré por ti todos los días. Enrolados por un periodo de 25 años, después serán considerados hombres libres, si sobreviven. Panfil Nazarov realizará el difícil aprendizaje de la vida de soldado y pronto estará listo para enfrentarse a la Gran Armée. En el momento de su alistamiento en el ejército, los campesinos estaban prácticamente seguros de que no volverían a ver nunca más a sus familias y a sus allegados. La vida del soldado era muy dura. El regimiento se convertirá en su familia, y este es un factor fundamental que explicará también el valor con el que los soldados combaten por su regimiento, que en realidad es un sustituto de la familia. Es cierto que los nobles rusos tenían mucho miedo de que Napoleón prometiera la abolición de la servidumbre en Rusia y de que aquello originara un caos. La Gran Armée avanza en dirección a Vilna, pero el enemigo se repliega, rehúye el combate. La Guardia Imperial de Napoleón localiza finalmente una columna rusa. Primer enfrentamiento, primer cuerpo a cuerpo. Los dos bandos juran morir antes que ceder una pulgada de terreno. Un cruel anticipo de los combates por venir. Los franceses repelen fácilmente a sus atacantes, lo que les hace mantener la ilusión. La capitulación del zar es solo cuestión de días. El sargento Adrien-François Bourgogne, granadero de élite de la Guardia Imperial, ha participado en todas las campañas de Napoleón hasta 1812. Para él, esta larga marcha es, a priori, solo una campaña más. ¿Sargento? ¿Duval? ¡Duval! Amigo. ¡Ay! ¿Cómo has cambiado?
¿Tu herida? Un rasguño. Paisano, vengo a ofrecerte tu parte. Un pequeño furgón con todo lo que contenía, requisado a un general ruso. Lo hemos dejado todo en el coche de Florencia, nuestra cantinera. Nos acompaña desde España y la he tomado bajo mi protección. No hay nada deshonroso, no hagas caso de los chismes. Descuida. Tienes que comer, niño, para enfrentarte a los rusos. Si no, se lo diré al emperador. Conmovedora coincidencia. En el mismo regimiento, Burgogne se reencuentra con 12 hombres de Condé-sur-Lescaut, su pueblo natal, a 2000 kilómetros de allí. ¿Y a ese... qué le pasa? No ha soportado la prueba de fuego. Al primer cañonazo huyó de su puesto. No regresó hasta que la batalla había terminado. Ya. El vino del general ruso no se puede rechazar. Ya verás cómo nos endurece. Aquí se aprende a dominar el miedo, la angustia, el dolor. ¿Vos tenéis miedo? Como todo el mundo. Me han herido ya 2 veces. Y sé lo que es que te arranquen de tu familia por el azar de un sorteo. Las marchas forzadas, las noches sin sueño a la espera de la batalla. Si mi familia no fuera tan pobre, sin bienes ni tierras, yo habría hecho que me sustituyeran. Él está aquí por eso. Un soldado le pagó para que ocupara su lugar. Yo jamás he tocado un centavo de mi sueldo. Y mirad sus suelas. Deberían durarle 3 años. ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo sabéis vos? ¿Por quién combatimos? El sargento Burgogne eligió hacer carrera en el ejército. Desde su punto de vista, Napoleón es infalible. Ve el soldado. Poco podía imaginar que 11 de los compañeros que acababa de reencontrar en breve dejarían de existir. La Gran Armée se prepara para entrar en Vilna, capital de Lituania. Vilna había formado anteriormente parte del Reino de Polonia antes de ser anexionada por Rusia, pero el zar acaba de abandonar la ciudad, lo que representa una gran satisfacción para los habitantes de Vilna y los 30.000 soldados polacos enrolados en la Gran Armée. Cuando los franceses entraron en Vilna por primera vez, los polacos, y particularmente la nobleza polaca, los acogieron como sus liberadores, porque creían que Napoleón les daría la libertad. Y algo mejor que la libertad, que resucitaría el Estado polaco. Alejandro ha estado aquí mismo hace algunas horas. ¿Por qué me entrega la ciudad sin combatir? Os lo dije, señor. Hará todo lo posible para que esta campaña se eternice y para privaros de una gran batalla. El tiempo es su aliado. Cobarde. Se deshonra a los ojos de los valientes polacos. Señor, el general Balachov, embajador de Su Majestad Imperial. Desde Pedro el Grande ningún enemigo había entrado en vuestro territorio, general Balachov. Y vos me habéis dejado conquistar una provincia entera sin haber siquiera presentado batalla. ¿No siente vergüenza, general? Os puedo asegurar, Sire, que los rusos lucharán como leones. El emperador, mi señor, exige la retirada de vuestras tropas. Mi hermano Alejandro es un novicio en materia militar. ¿Por qué ha decidido asumir él solo la comandancia suprema? Podría sorprenderos. Antes de 2 meses se verá obligado a pedirme la paz. Vamos a quedarnos aquí varios días para reponer las existencias de alimentos, instalar hospitales para cuidar de los enfermos y los heridos, reestructurar la administración lituana, Berthier apoyándonos en las élites locales, formar un gobierno provisional y proclamar su autonomía. Pero nadie se dejará engañar, Sire. Este gobierno estará bajo nuestra tutela. Colencourt, no os he pedido vuestra opinión. ¿Tenéis la intención de declararos a favor de la independencia de Lituania? ¿De decir claramente que Polonia existe? De ninguna manera pondremos en peligro nuestra alianza con Austria. Los polacos deberán tener paciencia. En ese caso, vuestras llamadas a su patriotismo serán letra muerta. Una parte de Polonia pertenece todavía a Austria, y Napoleón necesita a sus aliados austriacos para vencer a los rusos. Los rusos no huyeron, si se puede decir así, de forma espontánea de los franceses. Era una estrategia que habían decidido los estados mayores alrededor de un año antes de la entrada de los franceses en Rusia. La retirada del ejército ruso debe, evidentemente, acompañarse de todos los medios que conduzcan a frenar el avance del ejército de Napoleón. Y entre esos medios está la política de eso que llamamos tierra quemada,
guerra, que consiste en destruir todas las existencias de alimentos disponibles, de víveres, pero también de forraje para los animales, para todo el ganado. En persecución del elusivo ejército ruso, la Gran Armée abandona Vilna a marchas forzadas, recorriendo entre 20 y 40 kilómetros diarios, cada vez más lejos, cada vez más al este. Debido a las lluvias torrenciales, es necesario luchar a cada paso con el barro para que las botas no queden atrapadas en él. Los rusos han quemado molinos y almacenes, por lo que falta alimento para la caballería. Se arranca la paja podrida de las cabañas, pero los caballos se están muriendo. Hay escasez de pan, disentería, heridos a los que no se puede cuidar. Pronto habrá miles de merodeadores y desertores. Desde las primeras semanas de la campaña empezarán a producirse los primeros problemas. Los primeros, yo no diría síntomas de hambruna, porque sería excesivo, pero sí los primeros problemas de aprovisionamiento alimentario. Hay indudablemente varias decenas de miles de hombres practicando el merodeo que viven a expensas del ejército y no pueden ser operativos en términos militares. Para fortalecer las filas de su ejército y recuperar la cohesión, Napoleón tiene más que nunca necesidad de una gran batalla que ansía desde hace semanas. A lo lejos, una multitud de puntos luminosos, los campamentos del ejército ruso. El ejército del zar. El momento tan esperado. Están ahí, preparados, ante sus ojos. Napoleón ha logrado su objetivo. La gran batalla tendrá lugar al día siguiente. Una victoria digna de Austerlitz, y esta guerra habrá terminado. El sargento Bourgogne y sus hombres se preparan para el enfrentamiento. Se limpian las armas, se comprueban los fusiles. Se recorta la ropa para vendar las heridas. En el campo de batalla, cada uno debe ser capaz de curarse a sí mismo. Algunos escriben su testamento, sus últimas voluntades, pero sueñan con volver a ver a sus mujeres y a sus hijos. Otros, aparentemente despreocupados, cantan o duermen. Esta campaña ha costado ya a Napoleón en hombres, en caballos y en material el equivalente a 2 batallas perdidas. Es urgente vencer. Señor, venid a ver, rápido. Ya voy, Caulaincourt. Buenos días, señores. Napoleón comprende que ha sido engañado. No tendrá lugar ninguna batalla. Los rusos han desaparecido sin dejar rastro. Por tanto, hay que volver a ponerse en marcha incansablemente camino de Smolensk. El verano ruso es tórrido. El agua potable empieza a faltar. Algunos batallones solo tienen cerveza para calmar la sed, pero se mantienen en pie y avanzan. A pesar de todas las dificultades en el inicio de la campaña, Napoleón tiene una estrategia, está allí para hacer la guerra. Y esta estrategia casi triunfará porque con los movimientos de sus diferentes tropas obliga a los ejércitos rusos a reunirse alrededor de la ciudad de Smolensk. 6 de la mañana. Se producen los primeros bombardeos. Napoleón se dispone a hacer frente a los ejércitos del zar, pero se encuentra con un cuerpo de solo 20.000 soldados enemigos que ha recibido la orden de defender Smolensk a cualquier precio. La ciudad que se levanta tras sus murallas, construida en madera, arde por los 4 costados. Hombres, mujeres y niños que no han podido huir mueren abrasados vivos o asfixiados. La ciudad cae irremisiblemente. Napoleón sale por tanto victorioso, pero la tenaz resistencia de los defensores de Smolensk ha permitido que el grueso del ejército ruso escape en dirección a Moscú. Algunos compararán la tragedia de Smolensk a la de Pompeya.
Parece la erupción del Vesubio. Hermoso espectáculo, ¿no os parece, caballerizo mayor? Espantoso, señor. Bah, recordad estas palabras. El cuerpo de un enemigo muerto siempre huele bien. Proverbio romano. Sire, os pido permiso para retirarme. Son los rusos los que alimentan este incendio mientras su ejército se esconde, Caulaincourt. Cuando lo honorable para vuestro amigo Alejandro sería medirse al menos una vez conmigo. Después de lo cual sellaríamos fácilmente la paz, igual que dos campeones se reconcilian tras un duelo. La guerra no es más que política, Caulaincourt. Y la paz no puede fraguarse mientras estamos a este lado del Rin. A Caulaincourt le aflige continuamente el daño que inflijo a su amigo. El zar no es mi amigo. Soy más patriota que otros que solo os complacen y adulan. Os suplico calma, habláis con el emperador. ¿Por qué debo guardar silencio? Me enorgullezco de haber hecho lo imposible por evitar esta guerra. Sire, confiadme una misión en España. Permitidme que salga de este... Sois demasiado susceptible, Caulaincourt. ¿Sabéis cuánto respeto os profeso? Que Alejandro se pronuncie contra Inglaterra y todo habrá terminado. ¿Y mientras tanto? Si no quiere que me haga coronar emperador en el Kremlin, tendrá que buscar la forma de detenerme. ¿No? Más tarde, Caulaincourt escribiría: Napoleón creía en una batalla porque la deseaba y porque se veía vencedor. Estaba convencido de que Alejandro pronto suplicaría la paz. Su embriaguez no cesaba. Y yo me daba cuenta de que ya no podía confiar en las buenas inspiraciones que tan feliz me habían hecho antaño. La ciudad, cuya belleza ya era ensalzada en aquel entonces, sufriría un trágico destino, puesto que quedó completamente destruida por el fuego, un fuego alimentado en gran parte por los rusos a consecuencia de su política de tierra quemada. En Smolensk se produjo el primer punto de inflexión de la guerra, en la medida en que la población civil, ahora a gran escala, pasó a ser una de las grandes víctimas de la guerra. Se considera que la toma de la ciudad de Smolensk marcó el inicio de la guerra patriótica contra los ocupantes franceses. Napoleón, el invasor, hace constituir en Smolensk un concejo municipal compuesto por ciudadanos rusos obligados a obedecer bajo pena de represalias y retribuidos en moneda francesa. El emperador ordena cobrar a la población una contribución en forma de trigo, ganado y forraje. Estos duros gravámenes exacerban el odio contra los ocupantes franceses. Sin embargo, los rusos no entienden por qué el zar Alejandro entrega de esa forma, sin oponer resistencia, sus ciudades y sus tierras. Esta situación generaría una primera crisis muy profunda de confianza entre el zar y el pueblo, pero también una crisis de confianza en el seno del propio ejército imperial. Carta del general Bagration a su amigo Ermolov. Me avergüenza llevar este uniforme. Es un suplicio. Nos han dispersado como meros peones para quedarnos luego de brazos cruzados bostezando de aburrimiento a lo largo de nuestras fronteras. Siento tanta repugnancia que temo perder el juicio. Voy a cambiar mi uniforme por una blusa de campesino. A fuerza de retirarse, los soldados rusos tienen la impresión de estar comportándose como unos cobardes. Su moral está por los suelos. Vuestro ejército, Sire, tiene 1000 oficiales alemanes. Todos los extranjeros que ordenan la infame retirada de vuestras tropas han dejado de inspirar confianza. Por eso he convocado esta reunión. He de nombrar un generalísimo que sepa concitar al ejército y al pueblo alrededor de su figura. De dicho nombramiento dependerá el resultado de la guerra. Yo propongo al general Kutuzov. Kutuzov no gozaba del aprecio de Alejandro I. Para empezar, porque su sola presencia le recordaba el fracaso de Austerlitz, en el que Kutuzov había expresado un punto de vista diferente que el zar no había seguido, lo que se tradujo en un tremendo fiasco. Según cuentan las fuentes, el general Kutuzov sentía pasión por la comida y también por las mujeres. Algunas denuncias dirigidas a Alejandro por sus generales informaban que tanto en su residencia como en campaña se habían encontrado chicas vestidas de cosacos. Eran las encargadas de calentarle la cama. Mientras que Alejandro era un hombre muy mojigato, y desde ese punto de vista existía también una cierta incompatibilidad de estilo, por así decirlo, entre los dos hombres. Para emprender una guerra de liberación, una guerra patriótica, necesitamos un militar ruso. En ese caso, el general Tormasov cumplirá con creces. Kutuzov, señor, es el más veterano. Nuestros mejores generales, Bagration, Berishen, aceptarán servir bajo sus órdenes.
El perdedor de Austerlitz. Eso no le impide gozar de gran favor en la opinión pública. Ha sido elegido por unanimidad líder de las milicias de San Petersburgo y de Moscú. Su popularidad y sus hazañas hablan por sí solas, y su valentía es incontestable. El general Barclay de Tolly conservará el mando del primer ejército imperial. ¿Y el general Bagration? El del segundo ejército. Pero... Kutuzov será el nuevo generalísimo. El corso me subestima. Desde Austerlitz me considero un general incompetente. Eso nos beneficia. Sin embargo, son sus tropas las que están desmoralizadas y faltas de disciplina. Al contrario que las mías, de modo que aprovechémoslo. Recién designado, Kutuzov exalta el patriotismo de sus tropas. Camaradas, les escribe, cumplid con vuestro deber, pensad en el sacrificio de vuestras ciudades incendiadas y en vuestros hijos que imploran vuestra protección. Pensad en vuestro emperador Alejandro, vuestro señor, que os considera la energía que sustenta su fuerza. Mientras el ejército del zar se reorganiza de manera decisiva, Napoleón exige a sus hombres que luchen hasta el límite de sus fuerzas. El descanso es indigno de ellos. Violentas ráfagas de viento levantan torbellinos de un polvo abrasador, un verdadero calvario. La rapidez de la marcha provoca la pérdida de muchos caballos, y mientras el tifus causa estragos entre las tropas, la propaganda rusa ataca a los más vulnerables. Soldados franceses os obligan a marchar contra nosotros, os dicen que lucháis en aras de la paz. No creáis esas pérfidas palabras. Combatís por la insaciable ambición de un amo que no desea la paz y que juega con la sangre de vuestros valientes. Regresad a vuestros hogares, aún estáis a tiempo. Llamada a la deserción, acoso, el objetivo es debilitar a la Gran Armée para preparar mejor el ataque. En 2 meses el grueso del ejército merma ostensiblemente. Además de los enfermos, los muertos, los heridos y los desertores, ha habido que dejar algunas unidades por el camino para mantener el control de Vilna y Smolensk. Y no obstante, nada detiene la progresión de la Gran Armée. La caballería y la infantería avanzan día y noche con la esperanza de alcanzar al enemigo invisible. Caulaincourt se queja amargamente de una guerra que cada día le parece más absurda. Nos destruiremos unos a otros sin obtener otro resultado que ganar terreno. Pero a fuerza de ganar terreno, Moscú se encuentra ahora a solo 3 días de marcha. Kutuzov, presionado por la opinión pública, está contra la pared. En Borodino, a 125 kilómetros de la ciudad sagrada, intentará detener a Napoleón. El terreno, muy irregular y boscoso, servirá para obstaculizar el avance del enemigo. Kutuzov establece su línea de defensa en la margen sur del río Kolocha, bloqueando así la ruta hacia Moscú, y levanta 4 reductos. El primero, el más grande, es el reducto de Rayevsky. Después, los 2 reductos de Bagration, más modestos, y por último el reducto de Shevardino, situado como bastión frontal. Un reducto es una fortificación de tierra erigida sobre un promontorio donde se instala una batería de cañones. Por debajo está defendido por una trinchera repleta de soldados. En la retaguardia las tropas rusas permanecen fuertemente concentradas. Kutuzov ha situado sus fuerzas de defensa aquí. Se siente seguro detrás del río, protegido por sus reductos. Inicialmente tomaremos el reducto de Shevardino y el pueblo de Borodino. Así podremos situar nuestras tropas para la batalla final. Nuestros ejércitos del norte se intercalarán para evitar que los ejércitos rusos puedan rodearnos. Eso es todo, caballeros. $140.000 hombres conforman la Gran Armée frente a 150.000 del lado ruso. 214 batallones de infantería, 317 escuadrones de caballería, 587 piezas de artillería.
El ruido de los cañones despierta una gran alegría en los franceses y una extraña sensación de alivio, ya que es evidente que los rusos esta vez no han abandonado el campo de batalla. Los dos ejércitos lucharán en dos puntos altamente estratégicos: el pueblo de Borodino, que se encuentra en la ruta hacia Moscú, y el reducto de Shevardino, cerrojo principal de la línea defensiva rusa. En menos de una hora se producen más de 10.000 bajas entre muertos y heridos. Preludio sangriento de la batalla principal, este ataque permite a la Gran Armée medir la resistencia de los rusos. Incluso heridos, en lugar de implorar ayuda, los rusos se niegan a rendirse y parecen decididos a morir allí mismo. Sin embargo, su bravura no es suficiente. Los franceses toman el reducto de Shevardino. Pese a las numerosas bajas, la primera etapa del plan de Napoleón es un éxito. Cada ejército lame sus heridas. Del lado ruso se refuerzan las líneas de defensa y sobre todo los reductos de Rayevsky y Bagration. Kutuzov organiza una solemne procesión con la Virgen de Smolensk. Panfil Nazarov, al igual que sus camaradas, implora la protección divina con la mente puesta en los suyos y en las palabras que no pudieron decirse. Porque hay que estar dispuesto a morir por Dios, por el zar y por la sagrada Rusia. Nunca los rusos han orado con tanto fervor como hoy, escribe el poeta Glinka. En esos momentos, nuestros corazones y nuestras almas mantienen una conversación secreta con la divinidad. Mientras el enemigo confía su suerte a Dios, la Gran Armée, que nunca ha perdido su fe en Napoleón, espera con impaciencia la llegada del día siguiente. ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva! El emperador ha dormido mal. Caulaincourt. Gracias. Se ha acostado a las 3 de la madrugada, preocupado de que los rusos puedan evaporarse una vez más. Pero al salir de su tienda recupera la confianza. La primera luz del amanecer le recuerda el sol de Austerlitz. El día anterior ha redefinido su plan de batalla. Quiere destruir el flanco sur de las fuerzas enemigas y atacar las formidables fortificaciones erigidas por los rusos, concretamente el gran reducto de Rayevsky. La Guardia Imperial del Emperador permanecerá en la retaguardia, lista para intervenir en caso necesario. Soldados, he aquí la batalla que tanto habéis anhelado. De vosotros depende ahora la victoria, nuestro pueblo la necesita. Ella os procurará abundancia, buenos alojamientos y un pronto regreso a la patria. Comportaos como en Austerlitz y que la posteridad cite con orgullo vuestra conducta. Que de cada uno de vosotros se diga, estuvo en esa gran batalla bajo las murallas de Moscú. Durante 10 horas, los dos ejércitos lucharán palmo a palmo. Los soldados se olvidan del miedo bajo una lluvia de proyectiles y andanadas de cañón, y apenas se fijan en los camaradas que caen a su lado disparados a quemarropa. Los rusos la llamarán la batalla de Borodino. Los franceses se referirán a ella como la batalla del río Moscova. Las posiciones se conquistan, se pierden, se vuelven a conquistar y de nuevo a perder. El segundo cuerpo de caballería, comandado por el general Montbrun, debe cargar a la derecha del reducto de Rayevsky. Montbrun busca la posición ideal para atacar y parte a caballo en misión de reconocimiento. Por desgracia, una bala de cañón le atraviesa el tórax. Napoleón decide sustituirle por Auguste Caulaincourt, el hermano de Armand de Caulaincourt. La infantería rusa, desestabilizada por la herida mortal del general Bagration, se recompone y redobla sus esfuerzos para recuperar el terreno perdido.
Los actores de esta carnicería hablan de un infierno, de un cielo que arde en llamas, del apocalipsis, de cañones que escupen muerte. Caulaincourt tiene entonces un terrible presentimiento. A las 15 horas, su hermano Auguste, a la cabeza del 5º regimiento de coraceros, apoyados por 2 divisiones y 2 batallones de infantería, toma al asalto el gran reducto de Rayevsky. Los rusos se ven obligados a batirse en retirada. Los heridos imploran la muerte para acabar con el terrible sufrimiento que padecen. Los rusos han abandonado sus posiciones, pero su ejército no ha sido destruido. La batalla ha sido terrible y dantesca, pero para que haya un vencedor, tiene que haber un vencido. Resulta muy difícil evaluar el resultado de la batalla de Borodino, porque Napoleón y Kutuzov se habían marcado unos objetivos, y ni Napoleón ni Kutuzov los alcanzaron. El objetivo de Napoleón era derrotar completamente al ejército ruso, y el objetivo de Kutuzov era detener a los franceses y proteger Moscú. ¿Qué significaba ganar una batalla en aquella época? Se consideraba que el ejército que se adueñaba del campo de batalla era el vencedor. En la batalla del río Moscova no existe la menor duda, ya que los rusos se retiraron y el ejército francés se adueñó del campo de batalla. Por lo tanto, Napoleón ganó la batalla del Moscova. Si bien es cierto que a nivel estratégico la batalla del Moscova contribuyó a un debilitamiento aún mayor de la Gran Armée, y basándose en esto, los rusos la reivindican como una victoria. Una forma de poner de acuerdo a todo el mundo sería decir que los franceses ganaron la batalla del Moscova y que los rusos no perdieron la batalla de Borodino. Una victoria decepcionante para Napoleón, y tan costosa en vidas humanas. Sin embargo, la Guardia Imperial, la élite de la Gran Armée, había permanecido en la retaguardia. De modo que el sargento Bourgogne había vivido la batalla desde la distancia de forma distinta a muchos de sus compatriotas que, a diferencia de él, lucharon en primera línea. Napoleón, prudente, quizá demasiado prudente, no había querido correr el riesgo de debilitar su guardia imperial. Sin embargo, si hubiera lanzado a Bourgogne y a sus hombres al fragor de la batalla, la victoria podría haber sido más impactante. Podrían haberse salvado vidas. Los camaradas de Bourgogne quizá habrían vuelto a sus casas sanos y salvos. Y con ellos tantos héroes, soldados, oficiales, generales. Caulaincourt no olvidaría jamás aquel fatídico día. «Venceremos o me quitaré la vida», fueron las últimas palabras que me dirigió Auguste. Había encabezado la carga decisiva contra el gran reducto. Tuvo tiempo de disfrutarla antes de que una bala enemiga acabara con su vida. A ojos del emperador, Francia había perdido a uno de sus mejores oficiales. Yo había perdido a mi hermano. Tenía 35 años. Ayudadme. Ayudadme. Al final de la aciaga jornada se han disparado 120.000 balas de cañón y 300.000 cartuchos con un balance aterrador. Los rusos sufren 45.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, más de un tercio de sus efectivos. Napoleón, por su parte, ha perdido a 28.000 hombres. La hecatombe pone de manifiesto las limitaciones de los servicios sanitarios. Numerosos heridos agonizan en el campo de batalla sin recibir auxilio. En la Gran Armée hay solamente un médico y un farmacéutico por cada 600 soldados.
45 cirujanos tratan indistintamente a miles de víctimas de ambos bandos. En menos de 4 minutos se amputa una pierna. 10.000 heridos, cuyo tratamiento es imposible, serán depositados en los pueblos de los alrededores, donde la mayoría morirán. Napoleón espera reanudar las hostilidades al día siguiente, pero Kutuzov tiene otros planes. ¿Por qué Kutuzov no continuó la batalla al día siguiente como había prometido? Al final de la batalla había dado, en efecto, la orden de atacar a las tropas de Napoleón al día siguiente. Pero más tarde, esa misma noche, dio una orden completamente opuesta: replegarse. Lo más probable es que en ese ínterin recibiera información sobre las pérdidas del ejército ruso. Y las pérdidas eran terribles. En presencia de sus generales, Kutuzov sopesa los pros y los contras de una nueva batalla, y finalmente no tiene más remedio que admitir que sus tropas no se encuentran en condiciones de detener a Napoleón, y por lo tanto es más prudente conservarlas y darles tiempo para recuperarse. 420.000 soldados habían cruzado el río Niemen 3 meses antes, de los cuales solo quedan la mitad. Procedentes de Francia, España e Italia, habían recorrido más de 4.000 kilómetros, franqueando los Alpes o los Pirineos y atravesando Alemania, Polonia y la Rusia occidental. Y ahora piensan que podrán por fin descansar de sus fatigas. Napoleón sigue convencido de que la llegada de la Gran Armée a las puertas de Moscú será el golpe de gracia que obligará a Alejandro a negociar. Memorias del sargento Bourgogne. Después de atravesar un gran bosque, por fin divisamos Moscú. En esos momentos uno se olvida de todo, de los peligros, de la fatiga, de los camaradas caídos. Ahora solo importa una cosa: el placer de entrar en la ciudad prometida. Pero Napoleón, que soñaba con una entrada triunfal como conquistador, igual que en Viena o Berlín, descubre que Moscú ha quedado desierta y que ninguna personalidad acudirá a entregarle las llaves de la ciudad. Solo 10.000 moscovitas de una población de 260.000 han permanecido en la capital porque carecían de los medios o de tiempo para escapar. Napoleón se instala en el Kremlin con su guardia y su servicio de intendencia. Sus generales ocupan las suntuosas residencias de los nobles. ¿Dónde están vuestras divisiones, Oudinot? Sire, han estallado incendios por toda la ciudad. Parece que es obra de los rusos. Ah, no lo creo. Esos bárbaros no están lo suficientemente locos como para desfigurar Moscú. No queda ninguna bomba contra incendios, se las han llevado todas. Bien, persiga a los incendiarios. Y que los ahorquen en el acto. Al principio se pensó que los incendios eran accidentales, provocados por soldados borrachos ocupados en festejar su primera noche en Moscú. Pon la pólvora junto a la estufa, haremos saltar todo por los aires. Pero pronto hay que rendirse a la evidencia. Los incendios no son accidentales. Decenas de incendiarios se han distribuido por la ciudad. ¿Quiénes son? ¿Y quién les ha dado la orden de participar en esta pira gigantesca? ¡Alto! ¡Capturadlos! ¿Hay alguien? Sargento, creo que hemos encontrado un tesoro. No te emociones, no te emociones. ¡Al suelo! Kutuzov había optado por abandonar Moscú para evitar una nueva confrontación y permitir así a su ejército reorganizarse. Ese fue el motivo por el cual el gobernador general de la ciudad, el conde Rostovchin, con las manos libres, había ordenado a los convictos de la justicia a quemar almacenes, depósitos de mercancías, palacios. No había que dejar nada al invasor. ¿Estáis bien? Sí, sargento. Memorias del sargento Bourgogne.
En el momento de la explosión nos vimos muertos, aplastados bajo los escombros. Los rusos habían decidido que para destruirnos cualquier medio era bueno. ¿Está herido, sargento? No es nada. ¿Dónde estamos? Tendríamos que pasar la noche aquí. No eres lo bastante guapo, ni hueles lo suficientemente bien para dormir en un palacio. Sargento, venga a ver esto. Vaya. ¿Qué hacemos, sargento? Nos lo llevamos. ¡Cuidado! Todo está a punto de derrumbarse. Larguémonos. Vamos. El peligro está en todas partes. La gran armée de Napoleón ha caído en una trampa de fuego. Rodeado por las llamas y cegado por el humo, aún sueña, sin embargo, con la victoria. La campaña de Rusia, la batalla del Berezina. En 1811, Napoleón domina Europa desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para enfrentarse a los ingleses cuenta con el apoyo de Rusia, pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista y, contraviniendo sus acuerdos, el zar autoriza el acceso a sus puertos a los ingleses. Para Napoleón, actuando así, Rusia se comporta como enemigo de Francia. Caulaincourt, su consejero más cercano, intenta convencerle para que no se lance a una campaña mortal, pero Napoleón lo ignora por completo. En junio de 1812, la Gran Armée cruza el río Niemen y entra en Rusia. Es una declaración de guerra. El objetivo de Napoleón, una campaña relámpago. Alejandro decide evitar el enfrentamiento y dejar que la Gran Armée se adentre en su territorio. El general Kutuzov es designado comandante en jefe de los ejércitos rusos. Los franceses avanzan en dirección a Moscú bajo un calor extremo. Los rusos huyen, practican la política de la tierra quemada. Las enfermedades y las deserciones diezman a la Gran Armée. A pesar de su victoria en la batalla de Borodino, llamada también la batalla del Moscova, Napoleón no consigue aniquilar al enemigo. La Gran Armée entra en un Moscú desierto. ¡Alto! Una capital cuyo gobernador, el conde Rostopchín, ha decidido incendiar para no dejar nada a los franceses. ¡Al suelo! Los rusos están dispuestos a todo para destruir a la Gran Armée. La artillería en posición, la caballería también. Lariboisier me ha informado de que los establos están en llamas y amenazan con volar el arsenal. Hay 400 cajas de pólvora. Con una sola chispa podría estallar todo. No hay tiempo que perder. Hay que abandonar el Kremlin. Soy el primer soberano desde hace 2 siglos que conquista esta fortaleza. De ninguna manera. No se trata de huir, sino de ponerse a cubierto. El incendio se propaga. Resulta imposible saber dónde y cuándo cesará. Pero Napoleón quiere demostrar al zar su determinación. Salvajes. Incendiar así su ciudad. No es así como se hace la guerra. Las consecuencias del incendio de Moscú fueron impresionantes. El 60% de los edificios de madera de la ciudad quedaron calcinados. Durante 6 días, las llamas, atizadas por el viento, destruyen la biblioteca de la universidad, palacios, teatros y reducen a cenizas innumerables edificios de madera, casas, almacenes, tiendas, iglesias. El conde Rostopchín, gobernador de Moscú, escribirá a su esposa: «Cuando recibas esta carta, Moscú será reducido a cenizas. Perdóname». Rostopchín es, sin ningún género de dudas, el responsable del incendio de Moscú. Él mismo ordenó a sus subordinados prender fuego en diferentes partes de la ciudad. Esta idea se basa en el hecho de privar al enemigo de refugio y de confort.
pero también de demostrarle que esta guerra será una guerra sin piedad. El incendio de Moscú resultó catastrófico para Alejandro I. Más tarde él mismo confesará que fue un acontecimiento fundamental para él. Dirá: el incendio de Moscú ha iluminado mi alma. Para él fue verdaderamente un acontecimiento traumático. Con el abandono de Moscú, Alejandro pierde el apoyo de su población y empieza a dudar de sus generales. Profundamente abatido, se confiesa a su hermana preferida, la gran duquesa Catalina Pavlovna. Alejandro. ¿Cómo has podido permitir que el Corso establezca su cuartel general en Moscú? Kutuzov me hizo creer que nuestros ejércitos habían vencido en Borodino. ¿Me engañó? Entonces, ¿tú no eres el responsable, hermano? Yo no quería a Kutuzov. Lo único que he hecho ha sido plegarme al deseo general. Te acusan de haber perdido el honor del país y arruinado al pueblo. Oh, Todas las clases se han unido ahora para condenarte. carezco claramente de talento. Deja de dudar de ti mismo. Estoy mal aconsejado y mal servido frente a un adversario infernal que dispone de Europa entera. ¿Tienes intención de abandonar tu imperio a manos del villano? Ese monstruo que quería casarse conmigo y al que estuviste a punto de darle mi mano. Estate tranquila. Rechazaré cualquier negociación con él mientras haya presente un solo soldado francés en el suelo imperial. Y si mi dinastía debiera alguna vez dejar de reinar, me dejaría crecer la barba. Y me iría a comer patatas al rincón más lejano de Siberia, porque me encantan las patatas. Progresivamente el zar atribuirá la responsabilidad del incendio a los franceses, con el objeto, evidentemente, de unir a la población contra el invasor. Habitantes de la provincia de Moscú, el enemigo de la raza humana, el castigo de Dios por nuestros pecados, la encarnación del diablo, el francés villano, ha ocupado Moscú y la ha destruido a sangre y fuego. Y de esta forma el incendio de Moscú se ha convertido en un nuevo catalizador de la resistencia del pueblo ruso, porque, ¿cómo decirlo? ¿Quiénes eran aquellos invasores que tomaban la capital histórica de la Santa Rusia y le prendían fuego? Mientras Napoleón no consiguiera destruir el ejército ruso, Alejandro lucharía. Y no tenía ninguna razón para firmar la paz, solo porque Napoleón hubiera llegado hasta Moscú. Él sabía que cuanto más tiempo permaneciese Napoleón en Moscú, más se complicaría la situación de los franceses. Las lluvias torrenciales han extinguido los incendios. En el corazón de aquella ciudad devastada, Napoleón confía en su éxito. El zar pedirá misericordia y solicitará la paz. Será solo cuestión de días. Bajo ningún concepto se deben mostrar signos de debilidad. Los incendiarios son detenidos por centenares y conducidos al patíbulo. Convictos, burgueses de la clase media, policías rusos, la mayoría afirman ser inocentes. Se ordena matar con la bayoneta a aquellos que intenten huir. Memorias del sargento Bourgogne. Hasta Moscú yo siempre había tenido un carácter alegre y por encima de todas las miserias que nos aquejaban. Me parecía que cuanto más dolor y peligro sufriéramos, mayor sería la gloria y el honor. La mayor parte de los testimonios, de los relatos de soldados que llegaron hasta Moscú, describen escenas de pillaje. Después del incendio de Moscú, Napoleón dejó hacer. Dejó saquear la ciudad y sus soldados se hicieron con una gran variedad de artículos, objetos artísticos, joyas, pinturas. Encontraron carne, verduras, bebida y hay muchas anécdotas que describen cómo los soldados que lograron entrar en los sótanos de las mansiones burguesas bebieron alcohol sin freno y obviamente salieron de ellas totalmente incapacitados para realizar su trabajo como soldados. Octavo día en Moscú y ninguna novedad de Alejandro. Napoleón ha encontrado un medio de entrar en contacto con él. Sire, el capitán Yakovlev. Ah, capitán.
Me han informado de que vuestra familia es una de las más respetables de la ciudad y que intentasteis huir, pero no os dio tiempo. Os han informado bien. A cambio de un salvoconducto para vos, vuestra mujer y vuestro hijo, ¿tendríais la amabilidad de entregarle esta carta a vuestro soberano? No os puedo garantizar que acepte leerla. Haced todo lo posible. El emperador espera forzar al zar a una capitulación honorable. Alejandro, hermano, yo amo la paz. La vida de campaña no me resulta placentera. Extraño a mi mujer y a mi hijo. Y no deseo vuestro infortunio, pero aquellos que os sirven solo buscan su gloria personal. Estoy convencido de que si nadie se interpone entre nosotros, nuestra vieja amistad pronto retomará su curso y todas nuestras desgracias terminarán. Cree que estoy sufriendo la influencia de mi entorno. Soy yo y solo yo quien rechaza su oferta de paz. ¿Ignoráis que he dado orden de no entablar bajo ningún pretexto negociaciones con Bonaparte? Majestad, yo solo soy un intermediario. Llevadlo a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Allí esperará su juicio por traición. Acepté bajo coacción. Para Alejandro I, firmar un tratado de paz habría sido probablemente un gesto suicida. Le habrían destituido del trono y reemplazado. Y esto el zar lo entendía muy bien. El zar es categórico. No solamente no quiere negociar, sino que ni siquiera quiere que se inicien conversaciones con los emisarios franceses. Y luego, sobre todo, Napoleón considera que habiendo tomado la capital histórica de Rusia es el vencedor de la guerra y por tanto ahora se trata solamente de ponerse de acuerdo para la paz. A la espera de la capitulación de Alejandro, Napoleón gestiona desde Moscú los asuntos de Francia. Organiza también la vida cotidiana de los soldados para distraerlos, proporcionarles un bálsamo para el corazón. Hace también reabrir el teatro francés de Moscú, pero solo las tropas destacadas en la ciudad pueden disfrutar de él. Al haber quedado gran parte de Moscú destruida por el incendio, la mayoría de los soldados acampan en las afueras. Fuera de las murallas están mucho más expuestos al enemigo. Sufren los ataques de los partisanos apoyados por mujeres armadas y agricultores comprometidos a ayudar a sus padres, a sus esposas y a vengar a sus hermanos y a sus hijos. En relación a los partisanos, solo podemos decir una cosa. Eran brigadas del ejército compuestas por cosacos y húsares. Es la fuerza más grande que ha luchado nunca contra los franceses. Procedentes de las estepas del sur, los cosacos formaron comunidades de hombres libres. A través de los siglos se han ido integrando en los ejércitos imperiales rusos. Habiendo conservado cierta autonomía, utilizan tácticas inhabituales heredadas de los pueblos de la estepa. Se cuenta con ellos para hostigar al enemigo, atacar sus flancos, su retaguardia, sus líneas de comunicación tanto de día como de noche. Decenas de miles de cosacos inspiran un verdadero terror a sus adversarios actuando sobre su moral como apariciones diabólicas. Alejandro sigue negándose a responderme. ¡Qué estúpida terquedad! Se arrepentirá. Os reenvío a San Petersburgo, Caulaincourt. Veréis al emperador Alejandro y firmaréis la paz. Él os conoce bien. Se negará a recibirme. Sabe que el tiempo corre a su favor. El invierno llegará. Parad con el invierno. Aquí el otoño es más suave que en Fontainebleau. No os fiéis, Sir. El invierno llegará. Como una bomba. Y en el estado en que nos encontramos... Continúa. Es necesario reequipar a nuestro ejército. Nos hacen falta pieles de oveja, guantes, gorros, botas de piel, material para afrontar el invierno. Os escucho. Muchos de nuestros hombres ya han perecido entre el Niemen y el Moscova. Y creedme, hay escasez de todo. Por ejemplo, no hemos preparado herraduras para los caballos. ¿Cómo podrán trabajar? Con la artillería, con los enfermos y con los heridos. La estación es aún agradable. Aprovechemos y abandonemos Moscú. Evacuar Moscú sería admitir la derrota. Comprendo vuestros escrúpulos para reencontraros con Alejandro, puesto que Rusia está devastada. En ese caso, id a ver a Kutuzov. Pero él tampoco cederá. Muy bien, enviaré al Oristón y él tendrá el honor de haber firmado la paz y de haber salvado el honor de vuestro amigo Alejandro. Ven aquí. Podéis marcharos, Caulaincourt.
La capitulación rusa está fuera de todo lugar. Enviando al marqués de Loristón a negociar con el general Kutuzov, Napoleón espera ante todo salvar la cara y preservar su ejército. Igual que Caulaincourt con anterioridad a él, Loristón había sido embajador de Francia en San Petersburgo. Al emperador, mi señor, le habría gustado tratar a Moscú como a Viena o Berlín, pero incendiándola, vuestros compatriotas han destruido la obra de varios siglos. Señoritas, estaré con vosotras en unos minutos. Nosotros nunca hemos hecho la guerra de esa forma. Nuestros soldados no son incendiarios. Desgraciadamente, el pueblo está convencido de lo contrario. Para los rusos, esta guerra está resultando tan devastadora como una invasión tártara. No podéis comparar a Napoleón con Gengis Khan. Ah, tenéis razón. Gengis Khan jamás cometió la infamia de convertir nuestras iglesias en establos. Vuestros campesinos muestran una crueldad extrema hacia sus prisioneros. Los escaldan, los empalan vivos. Su ferocidad es contraria a las reglas de la guerra. ¿Nuestro ejército regular se muestra así de indigno? No, pero... Por desgracia, yo no puedo controlar a los campesinos. Habría que rehacer toda su educación. Organicemos al menos intercambios de prisioneros. El emperador tiene el deseo sincero de poner fin a esta confrontación entre dos naciones tan generosas. Intentemos llegar a un compromiso. ¿Un compromiso? ¿Queréis que mi nombre quede estigmatizado para la posteridad? Esta guerra no puede prolongarse. Intentemos acordar un armisticio. Tengo prohibido terminantemente pronunciar esa palabra. Por 3 veces, Alejandro rechazará entablar negociaciones. Y de hecho valdrá la pena, ya que hastiado de la guerra, el 19 de octubre Napoleón se verá obligado a emprender el regreso. Napoleón no es tonto. Es capaz de calcular los riesgos militares y sabe muy bien lo que le ocurrirá si se queda en Moscú durante el invierno. Todos sus caballos morirán inexorablemente. Y también piensa, algo que puede parecer irreal, en lo que podría estar tramándose en París si él, el emperador, permanece lejos de la capital durante 4 meses, atrapado en el otro extremo de Europa. En su última carta desde el Kremlin, el emperador anuncia la retirada. Pero la carta muestra sobre todo a un hombre atribulado. Había llegado a Moscú en el apogeo de su poder y regresa debilitado. Es el principio de un declive imparable. Nadie le había visto nunca expresarse con tanta emoción, incluso cuando ha evocado su amor por la emperatriz o por su hijo. Moscú le ha hundido moralmente. La Gran Armée se prepara para abandonar Moscú. Entre nosotros se encontraba una persona joven y hermosa que se decía pertenecía a una de las familias más importantes de Moscú y que cometió la locura de unirse sentimentalmente a uno de nuestros oficiales de alto rango. Y cometió la locura mayor todavía de seguirlo en la retirada. El convoy fatídico. Una caravana desordenada de coches de todas las clases, llenos de los botines más inverosímiles. Bibliotecas enteras de preciosos libros, lienzos de maestros de la pintura enrollados para facilitar su transporte. A pesar de presentir las miserias que les esperan, cada uno aporta su cuota de trofeos. Así como varias libras de azúcar, arroz, un poco de bizcocho, licor, en previsión de futuras privaciones. Detrás de los combatientes, los civiles de la Gran Armée. Enfermeros, ingenieros, herreros, panaderos, herradores, cantineros con sus mujeres y sus hijos, y que también quieren sacar provecho de la ocupación de Moscú. La presencia de estos civiles entremezclados en la retaguardia se convertirá pronto en un terrible obstáculo. La estrategia de Kutuzov es, en cierto sentido, muy simple. Él piensa que el clima ayudará a destruir al ejército francés. Sabe que sus cosacos, apoyados por las unidades ligeras de caballería, forzarán al ejército francés a permanecer en las carreteras, haciendo imposible el reavituallamiento, lo que condenará a casi todos a la hambruna. Y ese es probablemente el golpe genial de Kutuzov.
obligarle a tomar la ruta por la que había venido, ya que unos días después de haber abandonado Moscú, los soldados cruzan el campo de batalla de Borodino, que no tuvieron tiempo de limpiar. Los restos del campo de batalla del Moscova. Nos preguntamos para qué sirvió esta victoria, escribe el sargento Bourgogne. Esta batalla ya célebre por su número de víctimas. A lo lejos, desprendiendo un horrible hedor, piernas, brazos y caderas sobresalían entre el barro. Las lluvias habían dejado al descubierto las sepulturas. No hay imagen más triste que todos aquellos muertos que apenas conservaban ya una forma humana 52 días después de la batalla. Memorias de Heinrich von Ross, médico en la Gran Armée. En todos los lugares donde acampábamos o en la carretera, cuando los heridos necesitaban bajar de los coches o rehacer sus vendajes, eran abandonados por cantineros crueles, mujeres ricas y arrogantes o hermanos de armas sin piedad. Vi a algunos gemir en la carretera implorando auxilio. Como Armand de Caulaincourt había, por desgracia, predicho, el invierno se instala sin previo aviso a principios de noviembre. Las temperaturas descienden por debajo de menos 20 grados. Los caballos, a los que no se les había puesto herraduras, resbalan al menor movimiento y caen exhaustos. Es necesario vaciar los coches, las carrozas, lo que obliga a la Gran Armée a deshacerse de su botín. Moscú ya no es más que un lejano recuerdo. Yo creo que la Gran Armée no estaba preparada para el invierno porque Napoleón jamás había previsto una campaña tan larga. Algunos estudios establecen la combinación de 3 factores. El agotamiento, el estrés y el frío alteraron el metabolismo de los soldados hasta el punto de que aunque recibieran el equivalente a 500 calorías por día, su cuerpo solo absorbía una fracción. Las tácticas de hostigamiento de los rusos unidas a las condiciones meteorológicas y al racionamiento de víveres aceleraron el proceso de malnutrición, aumentaron la hambruna y multiplicaron el número de personas que morían de inanición. Napoleón esperaba vencer al ejército ruso en 2 meses. Esa era toda la lógica de su estrategia, pero se dejó empujar a una campaña más larga. Sobre el terreno los hombres yacen helados. Con el estómago vacío, se despieza a los caballos abandonados, se recoge su sangre y se cuece para nutrirse. Los rusos aprovechan la desbandada para abalanzarse sobre su presa. La Gran Armée se disuelve, mientras en París el trono se tambalea. El 23 de octubre, en París, durante la noche, acompañado de algunos hombres, el general Malet se presenta en la prefectura, detiene a Savary, ministro de la policía, y lo conduce a la prisión de la Force. Malet y sus cómplices se presentan a continuación en el Estado Mayor en la Place Vendôme sin encontrar la menor resistencia. Malet ha hecho correr el rumor de que el emperador ha muerto bajo las murallas de Moscú. Quiere instalar un gobierno provisional y poner fin a la guerra. La imagen del emperador se degrada notablemente en París. Cuando Napoleón conoce el intento de golpe de Estado, solo tiene una idea en la cabeza. Tengo que regresar a París de inmediato. No puedo dejar que los ánimos se calienten. Aunque este asunto no dure más que algunas horas. Siempre hay sabios para responder a las pretensiones de los locos. No podéis entrar en Francia antes que vuestro ejército. Estaban dispuestos a tocar a rebato en Saint-Roch para anunciar mi muerte. Y a nadie se le ha ocurrido designar a María Luisa como regente. Y además tengo un hijo, un sucesor. Pero ellos se han olvidado, Caulaincourt. Se han olvidado del rey de Roma. Mientras Napoleón medita sobre su regreso, sobre el terreno la hecatombe continúa. A mediados de noviembre solo quedan 42.000 hombres todavía con fuerzas de los 104.000 que abandonaron Moscú. Los demás han muerto de hambre, de agotamiento, de enfermedades, han desertado, se encuentran entre los rezagados, han caído en manos de destacamentos cosacos o han muerto en combate. Smolensk ya no está lejos. Napoleón esperaba ir más al sur, a tierras ricas que no habían sido tocadas, donde encontraría con qué aprovisionarse. Pero se lo impedirá el ejército ruso, que precisamente le obligará a tomar de nuevo la famosa carretera de Smolensk que habían utilizado en el viaje de ida. Todos esperan encontrar en Smolensk comida y forraje para los caballos gracias a la labor realizada con las poblaciones locales por los hombres que han permanecido en ellas. Los supervivientes creen que el fin del calvario está próximo. En Smolensk, Napoleón había dado órdenes para que hubiera aprovisionamientos y que los hombres a su llegada encontraran con qué alimentarse.
pero las tropas que había dejado en el lugar han comenzado a hacer uso de aquellas reservas, por lo que serán ya insuficientes para responder al conjunto de necesidades de aquel nuevo ejército en su regreso. La decepción es inmensa. Hambrienta y terriblemente debilitada, la Gran Armée debe abandonar Smolensk. Ya no es más que una sombra de lo que fue y los cosacos se aprovechan de esta fragilidad para atacarla por los flancos. Este hostigamiento continuo obliga a Napoleón a desplazar lo que queda de sus tropas por una ruta ya devastada. Kutuzov, por su parte, con una fuerza de 80.000 hombres, ha comenzado la persecución y se acerca peligrosamente a la retaguardia de Napoleón. Lo acompaña por el norte el general Wittgenstein. Con sus 40.000 soldados se prepara para atacar al ejército francés por el centro, mientras el general Chichagov concluye la maniobra de envolvimiento rusa situando a 27.000 hombres y 100 cañones río abajo, a orillas del Beresina. El cerco se estrecha tanto que Chichagov ocupa una posición clave en este movimiento de tenaza, ya que controla el único paso posible a través del río Beresina, el puente de Borisov. El gran ejército se va agotando y diezmando un poco más cada día. El viento corta como una navaja de afeitar y penetra hasta el tuétano. El frío hace que los miembros sean tan frágiles como el alabastro. El hielo suelda los párpados y los dedos se quedan pegados al acero de las armas. Las articulaciones de los pies y las manos se quiebran a la menor torsión, pero sin un ápice de dolor. Para apropiarse más fácilmente de la ropa de los muertos, no hay que esperar a que los cuerpos se congelen. Más de uno es despojado antes de exhalar su último aliento. Agotado por esta marcha inhumana, abandoné las filas y me uní a algunos soldados dispersos. Todavía me quedaba una patata con la que alimentarme. En un arranque de egoísmo que jamás me he perdonado, no quise compartirla con mis amigos que se morían de hambre. Pero no era más que un trozo de hielo. Mis dientes resbalaban en ella incapaces de arrancarle un pedazo. Me asaltaron unos deseos irreprimibles de dormir, pero sabía que caer en el sopor sería fatal. Tenía que moverme, caminar, permanecer despierto, de modo que reanudé la marcha. La ventisca y la noche desorientan a Bourgogne. La nieve ha tapado sus huellas, pero sigue caminando hasta el amanecer en busca de su regimiento. Ya no siente los miembros ni los parásitos que lo devoran. Por la mañana descubre los restos de un convoy. Al menos hay una esperanza de encontrar comida, algo con lo que subsistir unas pocas horas más en esta aciaga tierra. Alto, quietos. No disparéis. Memorias del sargento Bourgogne. Hay que haber sentido alguna vez la furia del hambre para entenderlo. Serías capaz de comerte al mismo diablo si estuviera cocinado. ¿Le hacemos prisionero? Así al menos lo alimentarán. El odio se mezclaba con la compasión, pero los soldados rusos también sufrían privaciones. Un prisionero era una boca más que alimentar. Había que escoger.
A medida que las tropas avanzaban, iban dejando tras de sí a los extraviados, los rezagados, los enfermos, etc. E inmediatamente esos hombres eran hechos prisioneros. El destino de los prisioneros variaba según los casos. Los que tenían la suerte, entre comillas, de ser entregados al ejército regular, eran llevados bajo custodia hacia el este, para evitar que regresaran a combatir. Mientras que a los desafortunados, a quienes aguardaba un destino más terrible, se les despojaba de todo y se les entregaba a las comunidades rurales, que con frecuencia los mataban. Alejandro I, conmocionado por estas revelaciones, hará todo lo posible para prohibir tales prácticas, prometiendo una recompensa a los soldados y campesinos que entreguen a los prisioneros a una autoridad civil para que estos queden bajo custodia segura. Pero los franceses también cometerán abusos contra los prisioneros. En Smolensk, 600 prisioneros considerados no aptos para la marcha son ejecutados. Alejandro se impacienta. Sabe que el desenlace se acerca. Consciente de que el Berésina constituye una oportunidad única, ordena a sus hombres que capturen a Napoleón. La batalla del Berésina, que dejaría una profunda huella en la campaña de Napoleón, debe su nombre al río que impedía el avance del ejército de Napoleón. Kutuzov pensó que el río se convertiría en el obstáculo definitivo que le permitiría rodear a Napoleón y apoderarse de su ejército. De modo que el ejército ruso, que avanzaba desde Moscú, se acercó al río Berésina con el plan de cruzarlo en un lugar llamado Borisov, donde existía un puente. El mariscal Oudinot, siguiendo órdenes de Napoleón, lanza un audaz ataque sobre la ciudad de Borisov que captura sin dificultad. Sin embargo, los rusos han prendido fuego al puente, de modo que al llegar Oudinot se encuentra con un puente incendiado y parcialmente destruido, bloqueando el único acceso que permitía a la Gran Armée cruzar el río Berésina. Oudinot ordena de inmediato misiones de reconocimiento para buscar otro paso. A pesar de las fuertes nevadas caídas, una de sus unidades, dirigidas por Corvinot, tiene un golpe de suerte. En la otra orilla tropiezan con un campesino extraviado empapado hasta las axilas y deducen la existencia de un vado en los alrededores. Tras interrogarle, el campesino les indica el lugar, muy cerca del pueblo de Studienka, a solo 13 kilómetros al norte de Borisov. Pero Napoleón no es el único en comprender la importancia estratégica del puente de Borisov. Chichagov, con 30.000 hombres y 100 cañones, defiende la orilla izquierda. Al mismo tiempo, con 80.000 hombres, Kutuzov se ha lanzado sobre la retaguardia de las fuerzas napoleónicas y ha pedido al general Wittgenstein que complete la maniobra envolvente con 30.000 hombres. Sin embargo, Napoleón ha previsto la maniobra. Bien. Oudinot y Mouton haréis avanzar discretamente vuestras tropas hacia Studienka. Al caer la noche haréis construir 2 puentes, uno para el paso de la artillería y los atelajes y otro para la infantería y la caballería. Pero Sire... Esperad, Loriston. Mientras tanto, aquí por debajo de Borisov, ante los propios ojos del enemigo, reconstruiremos el puente de Borisov. Pero contrariamente a lo que los rusos creerán, no lo utilizaremos. Y mientras Chichagov concentra el grueso de sus tropas aquí, nuestras tropas cruzarán el río por aquí. En Studienka. La situación aparentemente desesperada de su Gran Armée no había empañado la serenidad del emperador. Cualquier otro en su lugar se habría derrumbado, pero Napoleón se sobreponía siempre a la desgracia. Hasta tal punto le embriagaba la esperanza que ni siquiera los mayores reveses lograban abatirlo. Napoleón tuvo la genial idea de preparar un señuelo, que de hecho funcionó muy bien. Una vez que sus soldados recuperaron Borisov, ordenó iniciar la construcción de unas estructuras bastante ostentosas, para dar la impresión a los rusos de que pasarían por ese lugar. Y al llegar la noche con las hogueras apagadas y con la mayor de las discreciones, ordenó a sus soldados que siguieran las huellas de los pontoneros del general Eblé, encargados de la construcción de los 2 célebres puentes a la altura de Studienka. Si el ejército francés no logra cruzar el Berésina, Napoleón no tendrá más remedio que capitular. El destino de Francia está en juego. Napoleón se acerca en sucesivas ocasiones a la orilla para observar las luces de los campamentos rusos. Su número y su densidad le tranquilizan, su plan funciona. Los rusos creen que el punto principal del paso se encuentra en Borisov. Sin embargo, Studienka está a solo 2 horas de marcha para un ejército bien entrenado.
el riesgo de ser descubiertos y atacados sigue estando presente. Proteger la margen derecha del Berezina a su paso por Studienka es crucial. Napoleón ordena a 50 soldados de caballería del general Corvinó que lo crucen a nado. Cada montura lleva además un soldado de infantería a su grupa. Con balsas improvisadas confeccionadas de urgencia, 400 soldados se unen a los valerosos jinetes. Un incesante trasiego de idas y venidas se desarrolla entre ambas orillas. Al mismo tiempo, 50 cañones de artillería, bajo las órdenes directas de Napoleón, martillean las exiguas fuerzas del general Kornilov. La margen derecha queda rápidamente despejada. 2 horas más tarde, los franceses comienzan a instalar los caballetes. El general Eblé no vacila en dar ejemplo y se lanza el primero a las gélidas aguas. Tras él, los heroicos pontoneros, despojados de sus uniformes, se ponen manos a la obra ignorando los gigantescos témpanos que flotan a la deriva. Los bloques de hielo, afilados como cuchillas, hacen su tarea especialmente peligrosa. Sumergidos pronto hasta los hombros, los pontoneros continúan la instalación de los caballetes. Muchos perecen arrastrados por la corriente, pero son reemplazados inmediatamente por otros valientes. Al final de la mañana, el puente de la infantería está terminado. A la 1 del mediodía, apenas concluido el primer puente, las tropas de Oudinot toman el control del paso. Obligados a reforzar la margen derecha del río, cruzan a toda prisa el puente, que oscila bajo sus pies. A las 4 de la tarde, el segundo puente queda concluido a la derecha del primero. Cerca de 10.000 soldados cruzan el río y alcanzan la orilla derecha. Aprovechando la oscuridad de la noche, los soldados trasladan el atelaje y los cañones. El puente vibra y cede en 3 ocasiones bajo el peso de la masa. Los pontoneros vuelven a lanzarse al agua sin dudarlo. Es preciso reparar o reemplazar las partes destruidas, y el tiempo apremia. En menos de 3 horas, a una temperatura de 30 grados bajo cero, el puente vuelve a estar operativo. Napoleón y su Estado Mayor no pasarán a la margen derecha del río Berezina hasta más tarde, y siguen alentando el paso de los escuadrones que llegan en un flujo constante. Desde por la mañana, las órdenes de Napoleón son claras. Solo se permite el paso de las tropas bien organizadas y armadas. El resto, vivanderos, rezagados civiles, son rudamente rechazados. Después de varios días de marcha en solitario, el sargento Bourgogne encuentra finalmente compañía. Se une a los civiles y a los rezagados, que desde la víspera esperan para cruzar el puente. Más tarde escribiría un testigo. Ellos, que habían venido a Rusia para luchar contra la barbarie e introducir la civilización, son ahora nada más que desechos, patéticos espectros. La noche del 27 de noviembre, sorprendentemente, casi nadie se presenta para cruzar el puente. El camino está despejado. Pero Bourgogne, agotado, febril, se queda dormido junto a un fuego acogedor. De madrugada, el fragor de los cañones le despierta. Entonces se da cuenta de que para tener alguna posibilidad de supervivencia necesita imperiosamente cruzar el puente. Es preferible morir por la andanada de un cañón que de frío o de hambre. A las 7 de la mañana, completamente solo, se levanta, toma sus armas y sin pronunciar palabras se encamina hacia el puente. Tiene los miembros congelados. Sus huesos, frágiles como el cristal, hacen extremadamente penosa su marcha. Vi a las mujeres soportar con un valor admirable todo aquel sufrimiento. Incluso recriminaban a algunos hombres que no sabían soportar la adversidad con coraje y resignación.
Por un puente totalmente desierto, Burgogne cruza por fin el río Beresina. Cuando llegué al otro lado del puente, a mi derecha, divisé una gran barraca de madera. Era el lugar donde había dormido el emperador y donde aún permanecía. Burgogne llegó a la margen derecha y se unió a sus camaradas, sin saber que 4 horas más tarde la pesadilla comenzaría de nuevo. En la misma orilla, el general Chichagov y 27.000 hombres se lanzan sobre el cuerpo del ejército de Oudinot. La lucha que se libra es terrible. Oudinot debe mantener a toda costa el control de la orilla derecha, lugar vital del desembarco. En ese mismo momento, en la orilla izquierda, el general Wittgenstein, a la cabeza de 40.000 soldados, ataca a los 10.000 hombres del mariscal Víctor, la retaguardia que ha permanecido cerca de Studienka. El ejército napoleónico se encuentra completamente rodeado. El pánico se desata en la orilla izquierda. En medio de los combates y el fuego de la artillería, miles de rezagados y civiles que esperan pacientemente desde hace 2 días se precipitan sobre las rampas de acceso a los puentes. Hombres, mujeres y niños, aterrorizados, mueren víctimas de las andanadas de los cañones, pisoteados por los caballos, o pierden pie sobre la superficie resbaladiza del puente. He aquí el testimonio del barón de la Rey, cirujano del gran ejército. El terror se apoderó de todo el mundo. El más fuerte derribaba al más débil, que era pisoteado por la multitud. Por todas partes se escuchaban espantosos gritos. Algunos lograron cruzar el río a nado, otros tuvieron la desgracia de ahogarse o quedaron atrapados entre los témpanos de hielo. Hasta las 11 de la noche, bajo una intensa nevada, los combates se suceden con ferocidad entre el fragor de los cañones y las descargas de fusilería. Al final de un día agotador, con enormes bajas por ambos bandos, el ejército francés repele el empuje de los ejércitos rusos y las 2 orillas del Beresina siguen en manos de Napoleón. En el río Beresina, Napoleón tomó la decisión de un comandante militar, la única que podía tomar. Quería salvar a su ejército y continuar la campaña militar. Los rezagados no habían querido cruzar los puentes por la noche y los rusos habían llegado, así que dio la orden de incendiar los puentes. Durante la noche, el general Eblé reanuda su misión e insta a los sobrevivientes de la margen izquierda a que crucen el último puente transitable. Eblé era un hombre extraordinario. Era un hombre consagrado a la causa y muy leal al emperador, pero al mismo tiempo era un hombre de una profunda humanidad. Y cuando Napoleón le ordenó quemar los puentes, sabía perfectamente lo que eso significaba. Significaba que miles de personas quedaban a merced de los cosacos. Hay que ejecutar la fatídica orden, quemar los puentes. El general Eblé, viendo acercarse a los cosacos, toma por fin la decisión con el corazón en un puño. Desde que surgen las primeras llamas, una muchedumbre se agolpa para cruzar el puente. Los rezagados acuden corriendo desde todas direcciones. Es una multitud desordenada, confusa y avasallante. 12.000 personas, entre rezagados y civiles, y unos 3.000 combatientes se empujan unos a otros para sobrevivir. Desde la orilla derecha contemplan con impotencia el escenario de horror y sufrimiento en el que se ha transformado la orilla izquierda. En un sálvese quien pueda general, los infelices se ven acorralados entre 2 fuegos. Por un lado arrinconados por los cosacos que no les dan ningún cuartel. Por el otro atrapados en los puentes consumidos por las llamas, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. Bajo la avalancha, el puente se derrumba. Hombres, mujeres y niños perecen abrasados o ahogados en las aguas heladas. La tragedia humana será catastrófica y la batalla del Beresina una oportunidad perdida para Kutuzov. 7.000 soldados y 2.000 oficiales de Napoleón, su guardia imperial, sus mariscales, su estado mayor, logran escapar de 3 ejércitos rusos muy superiores en número. Napoleón no perdió ninguna batalla, pero perdió la campaña. Más de 600.000 personas dejaron de existir.
Se convirtieron en prisioneros o murieron en Rusia. Ese fue el resultado de la campaña. Para los rusos, de hecho, la batalla del Berezina constituye un fracaso, porque ellos querían capturar a Napoleón. La batalla del Berezina fue a la vez un desastre y una victoria para el ejército francés. En muchos aspectos, se ha convertido en una fuente de intenso orgullo. Es cierto que miles de franceses murieron en el Berezina, pero el núcleo principal del ejército francés logró escapar. Y por el núcleo me refiero a sus generales, sus oficiales de Estado Mayor y todos los cuadros militares indispensables. Napoleón fue capaz de levantar un nuevo y formidable ejército en 1813. En ese sentido fue una victoria. El 5 de diciembre, 48º día de la retirada, Napoleón, que no soporta estar sin noticias de París, toma la decisión de regresar a la capital y ordena a Caulaincourt que lo acompañe. Después de atravesar el ducado de Varsovia, hacen una parada en Alemania. De incógnito confía en ellos. En cuanto llegue a París, sabré tranquilizar a mi pueblo y explicarle los motivos de nuestras batallas. Caulaincourt. Los acontecimientos os han dado la razón, Caulaincourt. Pero yo no he emprendido esta campaña como un Don Quijote en busca de aventuras, no. La única diferencia entre los otros soberanos y yo es que a ellos las dificultades les paralizan, mientras que yo disfruto superándolas. Sobre todo cuando el objetivo es grande, noble, digno de mí y de la nación. De no ser por el mal tiempo, los rusos habrían suplicado misericordia. Todos nuestros desastres se fraguaron en 8 días. Permanecimos 8 días de más en Moscú. Pero esto no ha terminado, nos levantaremos. ¿No creéis que...? Sé lo que pensáis de mí, Caulaincourt, pero no se trata de ambición. Ya no tengo edad para eso, creedme, aspiro al descanso. Pero quiero concluir mi obra. Posadero. ¿Sí? Llevamos aquí 2 horas. ¿Dónde están los caballos que pedí? Ya no tardarán mucho, señor. Me cuesta creer que esta posta no disponga de ningún caballo y que haya que ir a buscarlos a 10 leguas de aquí. Vivimos tiempos difíciles, señor, por culpa de Napoleón. Esta mañana, sin ir más lejos, los saqueadores nos robaron 2 caballos. Convencido de que el jefe de posta los retrasa intencionadamente, Caulaincourt se teme una emboscada. Sé que tienes caballos, lo sé a ciencia cierta. ¿Dónde los escondes? Ya os he dicho que no. Si en 5 minutos no están ensillados los caballos, te ensartaré con mi espada. Enseguida, señor. Tres días más tarde, Napoleón hará su entrada en las Tullerías. Mientras tanto, la Gran Armée no cesa de batirse en retirada a través de bosques pantanosos, helados y cubiertos de nieve, y siempre amenazados y hostigados por los cosacos y las tropas de Kutuzov. El pueblo francés no dudó de Napoleón después de 1812. De hecho, creyó firmemente en él hasta el final, hasta 1814. Napoleón gozaba por un lado de una relativa popularidad, consolidada diría incluso, pero sobre todo el pueblo francés tenía una gran confianza en él. Era un hombre que había pasado los últimos 12 años venciendo en todas las batallas que había librado, así que la gente pensaba, bueno, ha habido un contratiempo en Rusia a causa del invierno, aunque realmente no se trató solo del invierno, y el emperador sabrá ponerle remedio. Sin embargo, la campaña de Rusia marca el comienzo de la decadencia del Primer Imperio. 2 años más tarde, sobrevendrá la derrota contra los ingleses en Waterloo. Y Francia retornará a las fronteras anteriores a 1790. En cambio, es el comienzo de una nueva era para Rusia, que pasa a ocupar un puesto de primera fila en el concierto de las naciones. Esta guerra patriótica permitiría a Rusia forjarse una identidad nacional que después ensalzarán músicos y escritores. Caulaincourt escribiría después: "El hábito del éxito nos ha costado muy caro en Rusia. Nunca habíamos aprendido a batirnos en retirada". En esta larga debacle, el emperador se mostró igualmente dubitativo e indeciso desde el primer hasta el último día. Tantas veces le había sonreído la fortuna que nunca creyó que pudiera serle definitivamente esquiva.
Si se suman los supervivientes de la batalla del Berezina a los efectivos estacionados en Lituania, menos de 30.000 cruzaron el río Niemen. 30.000 de 1,5 millones de hombres 6 meses antes. Más de 200.000 soldados de la Gran Armée murieron en combate de frío, de hambre y a causa de las enfermedades. Más de 150.000 fueron hechos prisioneros. Entre los rusos, las pérdidas ascendieron a 300.000 muertos, la mitad de ellos durante la batalla. Memorias del sargento Burgoyne. La batalla del Berezina no fue el final de nuestras desdichas. Poco tiempo después caí prisionero. Los rusos habían decidido trasladarnos al este, hacia Siberia. Mis compañeros de infortunio pensaban que era preferible vivir en cautividad, comiendo patatas, que morir libres de hambre y frío en la gran ruta. Pero yo les dije que serían más dichosos escapando de sus garras. Millares de ellos murieron antes de llegar a Siberia. Algunos aceptaron la oferta del zar de adquirir la ciudadanía rusa y se establecieron en la misma tierra que les habían pedido conquistar. En cuanto a mí, finalmente logré escapar. Y en la primavera de 1813 estaba de regreso en Francia.